buenas noches, bienvenidos a este tiempo de avivamiento que tenemos cada miércoles 8 de la noche. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu presencia y por tu palabra. Aviva hoy el fuego tuyo en nuestros corazones y coloca tus pensamientos en nuestra mente y corazón. Y Espíritu Santo, sella dentro de nosotros tu palabra y que ese fuego de tu Espíritu se encienda cada vez más. Gracias por este tiempo. Espíritu Santo, ministra por favor nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Grandes hazañas. Bueno, las grandes hazañas pertenecen a Dios. Vemos el gran poder de Dios actuando desde la creación hasta el día de hoy. En los tiempos de Abraham, Dios le prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo de cuya descendencia el mundo sería bendecido. Pero hubo problemas, así que anota esto. Dios le prometió, pero hubo problemas. Ningún problema, ninguna aflicción que podamos enfrentar en este mundo anula la promesa que Dios te hizo. Abraham y Sara tenían ya sus años. Sara era estéril cuando Dios le dijo que sería mamá, que sería la mamá del hijo de Abraham, el hijo de la promesa, como dice la palabra. Dice la Biblia que Sara se rió. Como respuesta a esa risa que ella tuvo, Dios le dijo lo siguiente a Abraham en Génesis 18, versículo 13 y 14. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta pregunta que Dios hace es una pregunta que confronta nuestra fe. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nosotros entramos en confusión si las promesas se van a cumplir o no, y dudamos por el tiempo que va pasando y decimos, pero mire todos los años que han pasado, mire los años que ya tengo, y empezamos a confundirnos por lo que nuestros ojos están viendo, por las circunstancias, por lo que estamos percibiendo, por lo que estamos experimentando, por lo que estamos viviendo. Y a veces perdemos la fe porque las circunstancias evidencian otra cosa muy diferente a la promesa. Cuando Dios rescató a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, les condujo por el desierto, donde el menú que Dios les dio, la provisión para comer, fue ese pan del cielo que la Biblia llama maná. Pero los israelitas comenzaron a murmurar porque no podían disfrutar de la variedad de alimentos que tenían en Egipto. Solemos a veces los seres humanos entrar en esa actitud, ese murmurar, ese hablar necio, porque nuestra mente está muy pegada y acostumbrada a ese Egipto, ¿no? Egipto representa este mundo para nosotros. Ellos venían acostumbrados a la comida de Egipto, a la moda de Egipto, a la manera de Egipto, y cuando Dios los quiere bendecir, los saca de Egipto, es lo primero que hace, y los mete en su sistema. Y les dice, ustedes van a salir de acá para que aprendan a ser mi pueblo que me adore a mí. Y empieza esa confrontación en el pueblo, en la mente, a través de las circunstancias. Iban por el desierto, había días sin agua, no tenían sed, tenían hambre, y empiezan a evidenciar el pueblo toda esa manera de pensar y de ser que habían adquirido en esa formación que tuvieron viviendo en Egipto. Entonces, conforme a todo eso que estaban pensando y sintiendo, empiezan a murmurar y empezaron a decir, vea,
¿Para qué nos salimos de Egipto creyéndole a Moisés, sabiendo que es uno como nosotros, un hombre como nosotros, hasta pecador será? Vea, allá éramos esclavos, pero teníamos carne, allá teníamos lechón, allá teníamos salmón, la cazuela de mariscos, todas esas cosas, tabla de queso, jamones, éramos esclavos, pero teníamos todo eso. Ropa, joyas, vivíamos en buenas casas, no eran nuestras, pero no vivíamos aquí en este arenero y con este calor. Murmuraron por esa mente corta que no entendía la diferencia de vivir bajo la mano poderosa de Dios a vivir dependiendo de un sistema de esclavitud. Pero todo eso Dios estaba evidenciando esa manera de pensar y de ser que traía el pueblo y que necesitaban ser transformados a través de estas circunstancias. Entonces, en respuesta a esas murmuraciones, Dios les prometió a toda esa gente una dieta basada en carne. Sí, alimentar a 5,000, imagínense alimentar un grupo de más de 1 millón de personas. Moisés tuvo esos mismos pensamientos y Moisés expresó una preocupación a Dios. Cuando lees Números 11, 21, 22 dice: entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyos que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés estaba hablando a Dios con sarcasmo, porque su mente, aunque no era tan limitada como la del pueblo, también era limitada y estaba bajo mucha presión y las condiciones eran muy adversas. Era un pueblo terrible, era un pueblo que para hacer la voluntad de Dios eran rebeldes, eran ingratos, eran desobedientes, eran totalmente desconectados e independientes de su cobertura, eran esclavos en Egipto, y aunque salieron de la esclavitud de Egipto, era como si llevaran a Egipto metido adentro en su manera de pensar, de ser, de reaccionar, de actuar. Y así somos nosotros. Nuestra mente a veces nos dice que no es posible y creemos que por eso Dios no puede hacerlo, y es totalmente errado. Necesitamos que el Espíritu Santo hoy nos ayude a romper esos límites en nuestra mente, esos moldes, esas maneras equivocadas de entender la fe, de ver a Dios, que nos arranque todo ese Egipto que tenemos dentro, para que podamos ver sus hazañas, creer en ellas, ver su poder, vivir en esas hazañas. Recuerda que Moisés le dijo a Dios, ¿cómo le vas a dar carne a casi 1 millón de personas? Se van a degollar ovejas, cabras, no vamos a dar abasto, o se van a coger peces para todos. No alcanza. Y por eso Dios formula otra pregunta para Moisés, porque Moisés estaba hablando como sarcástico, estaba como enojadito. Y por eso Dios le formula una pregunta en respuesta a esta actitud. Y es una pregunta que hoy nos tenemos que hacer todos nosotros, en medio de estos tiempos. Números 11, 23. Entonces Dios respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios le dice: ¿acaso es que no tengo el poder para hacerlo? ¿Acaso es que no tengo manos o qué? ¿Acaso es que crees que no soy poderoso para obrar cualquier milagro? Ahora verás si cumplo o no. Y el Señor cumplió, llovieron codornices a más no poder. La Biblia dice que el pueblo se hastió de tanto comer carne. A veces creemos que solo Dios puede actuar con las ideas nuestras, pero Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, y todo lo que Dios hace siempre será lo mejor. Entonces no nos podemos equivocar. Dios no actúa con nuestros pensamientos, sino con los de Él, y los de Él son mucho más altos que los nuestros. La respuesta a esa pregunta: ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Es fundamental que nosotros podamos afirmar nuestra respuesta al Señor. Digamos: no, Señor, yo creo que tú tienes todo el poder. Hay unos pasajes en la Biblia que nos ayudan. El Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que pasa es que nosotros estamos inmersos en un mundo afligido, en un mundo cargado de aflicción, en medio de un sistema agresivo que se quiere enseñorear de nuestras vidas, un sistema que hace que todo sea difícil y que en algunos momentos hace como que cambiemos la fe por el sistema. Pero tenemos que pelear la batalla de la fe para creer más a Dios que al sistema que nos rodea y que a veces nos envuelve, que al mundo y su sistema. No podemos bajarnos de la fe para creerle al mundo y su sistema, pues tenemos la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, y su palabra vale, su palabra no falla. Él no incumple su palabra. Yo me acuerdo que mi abuelo decía mucho: no, yo di la palabra, porque nuestros abuelos fueron educados dando la palabra, y la palabra había que cumplirla, era un asunto de honor. El Señor cumple su palabra, Él no falla jamás, Él no miente y Él no incumple. Así es que nosotros no podemos cambiar la fe por el sistema de este mundo. Yo te animo hoy a que decidas: yo no voy a cambiar la fe. No voy a cambiar el sistema de la fe por el sistema de este mundo. Podemos orar entonces para que una hazaña de Dios se haga manifiesta en medio de este tiempo, en medio de las naciones, en medio nuestro. Claro que podemos clamar. Podemos estar convencidos de que Dios puede hacerlo. Claro que sí podemos. Dios usa las circunstancias para volver los corazones a Él. Tú te pones a pensar, todo esto que estamos viviendo está siendo permitido y usado por Dios para que los corazones se vuelvan a Él. Aún así, y todo lo que hemos vivido en este último más de un año, con todo esto, aún así, tú ves marchas promoviendo matar un bebé en el vientre, indefenso, que tiene vida, que oye, que está vivo dentro del vientre de su mamá, marchas promoviendo matarlo, no importa los meses que tenga. Aún así, usted ve cómo se legisla en las naciones. Los que hacen las leyes en las naciones sacan leyes por encima de las leyes de Dios, o sea, pisoteando lo que Dios dice, estableciendo sus propias leyes que desafían la autoridad de Dios. ¿Cuánta paz trae una oración al corazón de una persona? Aún así hay lugares en naciones donde no se permite orar. De hecho, en nuestra nación puede pasar en un lugar: mira, acá ustedes no pueden orar, acá ustedes no pueden mencionar la palabra Dios, acá ustedes no pueden mencionar la palabra Biblia, y eso nos ha pasado. Entonces, miren, si estamos en un mundo que violenta las leyes de Dios. Y mire todo lo que hemos pasado, y aún experimentamos en las naciones este tipo de cosas. Si alguien tiene una preferencia sexual, que la tenga, ¿cierto? Pero ¿qué están haciendo las naciones? Usando el recurso del Estado, es decir, nuestros recursos que entregamos a través de nuestros impuestos para meternos por los ojos y por todos lados todas ese tipo de ideologías, y hacerle creer a nuestros niños que nacen sin identidad y que más adelante ellos mismos van a definir si son un hombre o una mujer, que a la hora de disciplinar a un niño no se puede usar la varita de la corrección, como dice la palabra. Es que una cosa es disciplinar y otra cosa muy diferente es maltratar. El que maltrata pues tiene que ser sometido a la justicia, porque no estamos llamados a maltratar, estamos llamados a corregir con amor. Cuando se actúa bien, cuando se actúa mal, y hay que enseñarle las consecuencias a un niño para que a lo largo de su vida pueda tener cuidado cómo va a vivir. Entonces, quien maltrate que sea condenado por eso, pero por favor, el Estado no puede decirnos a nosotros si educamos o no a nuestros hijos y cómo lo hacemos. El Estado no puede venir a decirnos si trabajamos o no, si producimos o no. Hay una cantidad de cosas que están fuera de orden, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que se entiende. Pero estoy hablando de todo ese caos y de todo ese desorden que hoy viven las naciones a causa de un cúmulo de pasar por encima de la palabra de Dios. Cuando uno va a la Biblia, uno encuentra
las leyes que Dios estableció para absolutamente todo en la vida en esta tierra. Pero como las hemos ignorado, entonces ahora las naciones inventan una cantidad de cosas que lo único que hacen es pasar por encima de las leyes de Dios. Ni hablemos de los abusos que experimentamos hoy en día en la propiedad raíz, en las entidades bancarias, en la corrupción en todas las entidades. Y Jesús lo dijo, miren que las naciones quieren enseñorearse del pueblo, pero Jesús dijo, entre ustedes, entre mis hijos, entre mi pueblo, no será así. Pensemos en este tiempo, en este versículo. ¿Quién es el único que puede hacer desaparecer todo este virus y sanar nuestra tierra? Dios. Pero Zacarías 1 dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volverse a Dios no es rezar, no es orar solo en el momento de la angustia. Volverse a Dios es pedirle perdón al Señor por no haber vivido una vida conforme a su palabra, por pecar, por transgredir sus leyes, sus mandamientos, por darle la espalda, por ignorarlo. Volverse a Dios es entregarle el corazón y decirle, Señor, toma el control de mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador, y empezar a buscar aprender de su palabra y someternos a la palabra. Eso es volvernos a Dios. El hecho de que algunas personas no crean en el poder de Dios o no crean que Dios es verdad, no quiere decir que Dios no es poderoso y no quiere decir que Dios no es verdadero, que Dios no existe. Que algunos digan que la Biblia no sirve de nada, no quiere decir que no sirve, porque hay unos que hemos experimentado la presencia de Dios, el poder de Dios, y hemos experimentado que la palabra nos ha servido para todo. Así es que, aunque algunos no quieran someterse a Dios y su palabra, no quiere decir que no hay que hacerlo. Entonces, a veces la gente dice, pero todo el mundo hace lo mismo. Sí, pero yo me voy a dejar guiar por la palabra. ¿Qué quiere decir que nosotros nos sometamos a Dios, que creamos que Él es verdadero, que nos sometamos a la palabra? Quiere decir que los que creen, Jesús dijo, verán la gloria de Dios. Aquí en esta tierra o allá con Él, pero igual la verán. Verán a Dios cara a cara. Quiere decir que los que crean a la palabra de Dios, que crean que es verdad, también tendrán una mejor vida acá en la tierra, porque la palabra es ese manual de vida que el Señor nos dejó para que pudiéramos vivir una vida buena, agradable y perfecta. Pero en nuestra independencia de Dios nos hemos alejado de esa vida buena, agradable y perfecta y nos hemos comportado como cada uno quiere, perdiendo el control de nuestras propias vidas, y por eso es que existe tantas cosas en este mundo, tantas leyes, cárceles y de todo para poder someter al ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que creamos en Dios y su palabra, que vamos a vivir una mejor vida acá en la tierra, vamos a ir una eternidad con Él y vamos a estar bajo cobertura de bendición mientras estemos vivos. Entonces allí está la diferencia en volverse a Dios o no. La diferencia no está en los bienes materiales que uno tenga o qué tantos milagros Dios le haga, porque es que Dios hace sus milagros incluso para aquellos que no lo aman, incluso para aquellos que no lo conocen. Es que su amor es muy grande, su misericordia es para todos. Otros dicen, yo conozco gente que vive feliz, tiene dinero y no cree en Dios y no obedece la palabra. Yo también los conozco, nosotros también los conocemos, pero es que la diferencia no está allí. La diferencia está en la eternidad. Si Dios los conoce o no. ¿A dónde van a ir al morir? ¿A dónde va a ir su alma? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes y perder su alma? La Biblia dice que si crees en el Señor, si perseveras hasta el fin, serás salvo. Es decir, irás al cielo para gobernar en el cielo con el Señor, dice su palabra. Entonces Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Entonces se puede amar a Dios, se puede servir a Dios y se puede ser bendecido en la tierra. La misma palabra de Dios nos enseña a hacer dinero, a producir, a administrar, a manejar los dones, las capacidades, los talentos que Dios mismo nos dio. Es que para eso nos lo dio, para que a través de esos dones, capacidades y habilidades fuéramos prosperados acá en la tierra. Por eso Jesús dijo que a los ricos de este mundo les teníamos que dar una razón. Y dice en 1 Timoteo 6, 17, 19, a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios,
que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesoran para sí seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Isaías 14, 24-26 nos dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y yo quiero que hoy anotes esta promesa y la subrayes. Es una palabra que cuando la estudié, el Señor habló fuerte a mi corazón y me dijo, yo quiero que sepas que se hará como lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Es decir, las aflicciones, los problemas. Recuerden lo que pasó con Abraham y Sara. Dios les prometió, pero hubo problemas. Nada, ninguna aflicción, ningún problema anula la promesa. Ninguna aflicción en esta tierra le quita el poder a Dios. Ninguna. Él tiene todo el poder. Y esta promesa, quiero que la notes. En Isaías 14, 24-26 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Qué dice Dios? Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra. Y está la mano extendida sobre las naciones. Les dice, es que yo tengo una palabra sobre la tierra. Es que yo tengo la mano extendida sobre la tierra. Y Dios dice, se hará de la manera que he pensado y se confirmará como lo he determinado. Yo decía, pero ¿cómo así, Señor? Dice, quebrantaré el asirio en mi tierra y lo hollaré. Apartaré el yugo y quitaré la carga de tu hombro. Los reyes asirios estaban convencidos de que su misión era someter al resto del mundo a su Dios. En sus mensajes rendían cuentas de las campañas que habían realizado en nombre de su Dios y en honor a su Dios. Era un gobierno que quería someter a todos a la adoración de sus dioses. Entonces ellos, dice la historia, arrasaron con los pueblos, devastaron países enteros, enviaron al cautiverio, al exilio a millares de personas, sembraron en todas partes el terror y la muerte, es decir, sometían los pueblos a la fuerza. Y el imperio asirio, por sus características, estaba basado en el terror, la violencia, el miedo, y además cobraban altos impuestos. No, Dios dijo, no, esto no va a durar. Dios lo prometió y prometió acabarlos y dijo, el yugo, le voy a quitar ese yugo al pueblo y esa carga que tienen sobre sus hombros. Entonces, si creemos que sucederá sin verlo aún, eso es fe, porque Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Y es allí donde tú no te puedes mover de la fe, pase lo que pase, porque Dios es un Dios de grandes hazañas. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no hay circunstancia, ni problema, ni dificultades sobre la tierra que limiten el poder de Dios. La Biblia nos registra muchísimos casos de la gente de fe. Todos ellos vivieron tiempos difíciles, todos ellos enfrentaron cosas terribles, quizá cosas más difíciles y más terribles que las que nosotros hemos podido enfrentar o estemos enfrentando. Si tú lees Hebreos 11, allí tú vas a ver registrados muchos de los hombres de fe que nos dejaron un legado de fe. Yo quiero que lo leamos rápidamente. Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Habitó en la tierra como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Por lo cual también, dice, de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, de Abraham. Conforme a la fe, murieron todos estos. Verso 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, una celestial. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Mira todos los ejemplos de fe. Verso 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento. 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó Egipto. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y qué más digo? Tiempo nos faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Saúl y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Decir, ¿qué quiero decirte hoy? Que Dios es un Dios de grandes hazañas y que no importa el problema, la aflicción que experimentemos en este mundo. El verso 38 dice que estos hombres, el mundo no era digno de ellos. Dice la Biblia, porque determinaron vivir una vida de fe conforme al sistema de fe y recibieron las hazañas del Señor y no quisieron vivir conforme al sistema de este mundo. Entonces lo hicieron manteniéndose en la fe. Todo va a mejorar. No puedes bajarte de la fe para vivir desesperado bajo la opresión del sistema. Hay grandes hazañas que Dios hará por ti. No te dejes llevar del desespero. No te dejes llevar de la presión, de la ansiedad. Y más en una situación como la que estamos viviendo, es que no eres tú solo, la estamos viviendo todos. Y no solo en esta ciudad, no solo en tu casa, no solo en tu empresa, sino en todas las naciones. Entonces hay grandes hazañas que Dios hará para ti. Recuerda las preguntas que Dios hizo al inicio de este tema esta noche. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Vamos a responderle eso al Señor. Es como si el Señor te estuviera preguntando hoy, a ver, hijo, ¿hay alguna cosa imposible para mí? Respóndele al Señor. ¿Acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso crees que no puedo hacerlo? No hay tiempos más fuertes para ser probados en la fe que los tiempos de dificultad, de muerte, de juicio, de confrontación, como estos tiempos que estamos viviendo. Para mí, en todos los años de vida que el Señor me ha permitido tener y atravesando muchas veces momentos muy difíciles, este ha sido de los momentos más difíciles que hemos tenido que enfrentar. Nosotros no elegimos los tiempos que nos toca vivir, pero sí podemos decidir cómo vivir los tiempos que nos toca. Repito, no elegimos los tiempos que nos toca vivir, pero sí podemos elegir cómo vivir los tiempos que nos tocan. Entonces uno elige, ¿cómo voy a vivir este tiempo? A ver, ¿lo voy a vivir con un corazón avivado, con el espíritu avivado, creyendo al sistema de Dios? ¿O me voy a dejar llenar de todos estos sentimientos? Porque todos lo que son sentimientos y emociones, todos los experimentamos. Lo que pasa es que hay que pelear la batalla de la fe. ¿Qué es pelear la batalla de la fe? Pues que no voy a creer a mis sentimientos y emociones, sino a la palabra. Que no voy a creer al sistema de este mundo, sino a la palabra. Cuando Abraham fue probado, ahí en Hebreos 11, 17 al 19, dice que fue probado porque Dios le pidió a Isaac.
Y eso es una prueba tremenda. Tú sabes que las pruebas se ganan o se pierden, o también el maestro por misericordia lo puede pasar a uno raspado, ¿cierto? Pero por eso es difícil, por eso es una prueba. Porque el tiempo difícil prueba quién es uno. ¿Quién es uno? ¿Cómo está de fe? ¿Cómo está de convicción? ¿Cómo está parado en la fe? La clave que vemos en Abraham es que Dios le dijo: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham, Dios le pidió el hijo que le prometió y que esperó 25 años a que naciera. Y cuando estaba jovencito, Dios le dice: amárrelo, póngalo sobre un altar, amárrelo, levante el cuchillo, mátelo y quémelo y ofrézcamelo. Eso fue lo que Dios le pidió. Y él cogió a su muchacho, cogió la leña y se fue al monte a ofrecerlo. Y el hijo le preguntaba en el camino: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y él le decía: Dios proveerá. Y lo logró montar al altar, lo amarró, levantó la mano, y cuando levantó la mano, era una prueba que Dios le puso. Cuando levantó la mano, Dios le habló y le dijo: detente. Ahora entiendo que tú me amas y no me vas a rehusar nada. Y ahí estaba enredado en un zarzal, estaba el cordero para el sacrificio. Imagínate esa prueba tan tremenda. ¿Y por qué lo hizo Abraham? Dice la Biblia: porque él creía en el poder de Dios para resucitar a los muertos. O sea, él creía: no, yo lo mato y Dios me lo resucita. Él tenía esa convicción que dice Romanos 10:9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo, y nosotros tenemos que creer que recibiendo al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, un día estaremos vivos en su presencia delante de Él. Es algo espiritual. Entonces el crecimiento en la fe de Abraham fue en forma paralela al crecimiento que él tenía en su fe en el poder de Dios. Es decir, la fe de Abraham creció en la medida que Abraham creía más en el poder de Dios. Y para eso son estos tiempos de avivamiento, para no dejar apagar el fuego de Dios en nuestra vida y que nuestra fe vaya más hacia arriba y nuestra fe sea más grande. La Biblia dice en Romanos 4:18: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Así que Abraham, que comenzó con una fe pequeña en el poder de Dios, creció hasta tener una fe enorme en el poder de Dios. ¿Cómo logramos nosotros eso? Porque nosotros tenemos que creer justo en este tiempo en un Dios que tiene poder, en las grandes hazañas. Yo oro a Dios por grandes hazañas y que las naciones lo vean y lo sepan y tengan que reconocer que fue Dios quien lo hizo. ¿Cómo logramos nosotros algo como lo que logró toda esta gente de fe? Cuidarnos ¿de qué manera? Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus negocios se aumenten, la plata y el oro se multiplique, todo lo que tú tengas se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Dios que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. No olvidarnos de Dios, de su palabra, de cumplir sus mandamientos. No decir en nuestro corazón que es a causa nuestro. Deuteronomio 8:17 dice: no, y digas en tu corazón: mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, es que
es que yo he prosperado por mí. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer la riqueza. ¿Quién le da el poder de hacer la riqueza? Dios. Sino acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Nadie que tome la palabra de Dios en serio puede negar el poder de Dios. Dios es omnipotente, o sea, Él es todopoderoso. Y esta verdad transformó la vida de muchas personas que están consignadas en la Biblia y de muchas otras que no quedaron registradas en la Biblia, y puede transformar nuestras vidas hoy en día. O sea, Dios es un Dios que hace grandes hazañas. Es tiempo de mirarlo a Él. Yo quiero que mientras adoramos al Señor, tú puedas reafirmar tu fe y declarar con tu boca lo que hay en tu corazón. Señor, yo creo que tú tienes el poder para hacer grandes hazañas. Ayúdame a jamás olvidarme que eres tú quien me sacó de Egipto, a jamás olvidarme que eres tú quien me ha perdonado y salvado, a jamás olvidarme de tus mandamientos, y si acaso te has olvidado de ellos, vuelve a ellos y ponte juicioso, porque estos tiempos solo están evidenciando que hay una sola persona que puede transformarlo todo, y ese es el Señor. Así que tenemos que volvernos al Señor con todo nuestro corazón. No insistamos más en la necedad de las naciones. Creamos en el poder de Dios, que su palabra es verdad y que Él es un Dios verdadero, justo, bueno y misericordioso, que quizá ha aprovechado estas circunstancias para enseñarnos tantas cosas a la humanidad, y me incluyo, para que seamos transformados desde nuestro corazón, para que nuestras familias, nuestros hijos sean mejores de aquí en adelante, para que tratemos mejor todo lo que Él nos ha dado, para que apreciemos y valoremos muchas cosas que no veníamos apreciando ni valorando. Quizá Dios ha permitido todo esto para eso, pero Él es misericordioso y podemos creer que Él puede transformarlo todo en un instante. Vamos a orar al Señor. Mientras le adoramos, dile: Señor, al mirarte a ti, yo encuentro en ti seguridad. Hoy, una vez más, creo con todo mi corazón que tú eres Dios grande y poderoso. Gracias porque puedo aprender de todos estos hombres y mujeres de fe que decidieron creerte a ti y a tu sistema por encima del sistema de este mundo. Señor, ayúdanos a tener discernimiento, inteligencia y sabiduría para no bajarnos de la fe y mantenernos firmes en tu sistema, Señor, para no ceder a la manipulación, a la presión, al engaño de un sistema que es afligido, de un sistema que es agresivo, de un sistema que es opresivo, sino mantenernos en tu palabra y confiar que tú eres fiel y que tú cumples todo lo que está escrito, y que tú no nos dejarás, y que tú eres Dios asombroso, Dios de maravillas y señales. Señor, en este momento afirmamos nuestra fe. Si tú estás convencido de eso, díselo al Señor: Señor, yo afirmo mi fe en ti, y yo creo que tú tienes el poder para transformarlo todo. Permítenos, Señor, escuchar tu voz, y que nuestro corazón y nuestro espíritu estén siempre encendidos de amor por ti y tu palabra. Señor, hoy, en tu nombre yo bendigo las vidas y las familias. Señor, que no nos bajemos de la fe para terminar sometidos a la opresión de un sistema engañoso y perverso. Permítenos mantenernos en la fe y creer que tú quieres ayudarnos, que tú quieres sacarnos adelante, que tú quieres librarnos, bendecirnos y prosperarnos. Señor, gracias por las nuevas oportunidades que hoy nos das. Gracias porque cada día es una oportunidad para caminar contigo y ver tu mano de poder. Señor, hoy bendigo cada vida y cada familia en tu nombre, y te doy gracias porque podemos confiar en ti, porque tu mano no se ha cortado para bendecir, y porque lo que para nosotros es imposible, para ti es posible. Señor, hoy te respondemos esas preguntas. Creemos que tú tienes el poder para hacer lo que para nosotros es imposible, y creemos que tu mano no se ha acortado y que tú cumplirás
todo lo que has dicho. Señor, ayúdanos siempre a vivir parados en tu promesa y esperar, aunque hayan problemas. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, a no abandonar la fe y a confiar que tú eres poderoso para hacer todo más allá de lo que entendemos o pensamos. Renueva nuestra mente, Señor. Saca de nosotros esas cosas que están tan arraigadas, que nos impiden disfrutar de tus hazañas y que nos impiden ver esos milagros y que nos impiden creer en tu palabra de la manera que tú quieres que la creamos. Señor, gracias por cada corazón y cada vida, y que seas tú bendiciendo, Señor, avivando el fuego de tu Espíritu en cada uno, y que seas tú, Señor, manteniendo y guardando los corazones en ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te invito a presentar tus diezmos y ofrendas en esta noche. Tú sabes que la palabra de Dios dice que todo lo que recibamos, el 10% es del Señor, y de lo otro que lo debemos devolver, y de lo otro ofrendamos, porque esa es nuestro amor por su casa, por su obra, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La ofrenda es una expresión de amor. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, la palabra para sacrificio fue ofrenda, que el Señor Jesucristo se ofrendó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Así que la palabra ofrenda nos liga al amor que tenemos por la obra de Dios en nuestras vidas. Señor, yo bendigo cada diezmo y cada ofrenda. Ahí en pantalla tú puedes ver los datos, es la manera como lo podemos hacer en este momento. Bendigo cada diezmo y cada ofrenda, y te pido, Señor, que como dice tu palabra, que cuando diezmamos y ofrendamos, tú entonces, Señor, abres las ventanas de los cielos, derramas bendición, reprendes por nosotros al devorador, quitas la esterilidad, haces que el fruto no sea en vano y nos permites disfrutar de tus bendiciones. Gracias, Señor, por siempre amarnos, cuidarnos y proveernos. Así es que lo recibe de tu mano hoy, damos para ti con alegría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recuerda, día de mañana jueves estamos cerrando nuestro tiempo de fe. Los esperamos conectados a las 7:30 de la noche. El fin de semana estaremos también conectados, orando mucho al Señor. Que Dios nos ayude en todo este tiempo. Estén orando mucho por nosotros, por la iglesia. Necesitamos muchas esas oraciones. Nosotros estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Este fin de semana entonces también nos vemos 5:20 de la mañana el sábado en nuestra alborada, los grupos de visión de jóvenes en la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana en Familias Bendecidas vamos a estar con un tema muy especial, libre de frustraciones, libre de acusaciones, libre de toda esa carga pesada, y sé que Dios nos dará la victoria. Les amo, les bendigo y espero que Dios les siga guardando y ayudando. Un abrazo. Bienvenidos a Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Participa con tu líder de nuestros grupos de visión. Lunes para damas y caballeros, sábados para visión joven. Conéctate. Te esperamos en nuestros tiempos de fe en familia, de martes a jueves a las 7:30 de la noche por Facebook y YouTube. Participa de nuestra Escuela de Desarrollo Integral EDI, los martes a las 8 de la noche. Conéctate. Mantén tu corazón encendido en el fuego del Espíritu. Conéctate todos los miércoles a las 8 de la noche a nuestra celebración de avivamiento. Aviva el fuego del don de Dios en ti. Oremos juntos. Conéctate todos los sábados a las 5:20 de la mañana a nuestra alborada de oración. El próximo domingo 2 de mayo te esperamos aquí en Familias Bendecidas a las 10 de la mañana. Con nuevas fuerzas y sin cargas pesadas encima. Libres de acusación, libres de frustración. Celebración online. Tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.